Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa, Asintomáticos, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a lactosa. Orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra, en esta su cuenta número 140 de Facebook, 139 censuradas en Canarias. Señoras con señores, antes de que esto se interrumpa, quisiera hacerles partícipes de el último número de la revista muy interesante, como ustedes sabrán, es una revista full institutional, es decir, son medios de comunicación absolutamente de la mainstream, totalmente oficialistas, que no osarían nunca publicar nada que sea directamente censurado por algún filtro compuesto por el Ministerio de la Verdad, bajo el cual estamos todos supeditados en este gobierno supuestamente progresista del señor Sánchez, que es un súcube, un peón de la logia de los diablos cojuelos, que la llamo yo, es decir, la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial. Pero no se engañen, si no fuera él, si en lugar de él como representante de las izquierdas españolas estuviera algún representante de las derechas españolas, a saber, Feijóo, el Partido Popular, Abascal, Vox, etcétera, etcétera, no se preocupen, son todos perros del mismo patrón con distintos collares. Pero déjenme que les enseñe esta portada. Ayer ya subí un post muy interesante, el último número de la revista, muy interesante, con un enorme Pinocho, y el mayor titular es "Mentir nos hace más inteligentes". Hay también un subtítulo de uno de los... Es que no tiene desperdicio, por eso les hago este vídeo. Hay un subtítulo sobre salud que se llama "Secuelas graves tras las vacunas de la COVID-19". Secuelas graves tras las vacunas de COVID-19. Encuentran otros, como por ejemplo Madame Blavatsky, la dama ocultista, agnóstica, teosófica, que hablaba sobre los orígenes del ser humano, agendadamente ocultos por una sociedad occidental que había sido hackeada por la masonería. Básicamente, Madame Blavatsky, ocultista o impostora. Otros artículos como Astrofísica, energía oscura, el impulso cósmico que define nuestro universo. Señores, esto se parece cada vez más a Allan Kardec, a Blavatsky, a Bailey, a todos aquellos teósofos y espiritistas que en el siglo XIX ya estaban hablando del éter. El éter, que es una sustancia que ahora los científicos llaman energía oscura. Es absolutamente acojonante la capitulación de estos miserables. Por eso juzgo que es de menester y es asaz interesante que ustedes tengan acceso global al contenido de este número de Muy Interesante. Si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlo, y conste que Muy Interesante no me ha pagado para hacer propaganda, ya que lo que voy a hacer es ir desmontando de qué forma están obedeciendo paulatinamente y gota a gota a los redactados para poder justificar algunos fenómenos que estamos viviendo que ya son absolutamente imposibles de ocultar en los medios de comunicación, y por lo tanto hemos pasado a la estrategia B, que es la de ir filtrando poquito a poco, a la manera de la rana de Chomsky, a la manera de la ventana de Overton, la realidad de lo que estamos viviendo, porque efectivamente, en siendo conscientes de que ya no la pueden silenciar, es necesario transcribirla en sus propios términos. Es decir, es necesario admitir todo aquello que hace 3 o 4 años no admitían, y es más, era motivo de total ostracismo, marginación y castigo por parte del silenciamiento de las redes sociales, por parte incluso de las propias posibilidades
profesionales de cada uno. Yo mismo, como humorista gráfico, me he visto totalmente aislado, totalmente marginado por, desde hace 4 años, haber denunciado cosas que en aquel momento eran discursos de delito de odio, anticientíficos, negacionistas, conspiracionistas, y que ahora en la prensa oficialista no tienen ya más remedio que empezar a admitir con su lenguaje, es decir, pildorita, pildorita, para que no haya gran rebelión, todo aquello que hace unos años nosotros denunciábamos, incluso con pantallazos del Boletín Oficial del Estado, del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Sanidad, y sin embargo, te quiero, y sin embargo fuimos absolutamente silenciados, marginados, vilipendiados, denostados e incluso privados de nuestra propia dignidad profesional y de nuestros puestos de trabajo. Bien, déjenme sencillamente que les transcriba oralmente este artículo en la revista muy interesante, el nuevo número. Les vuelvo a repetir, si pueden adquirirlo son 5 euros. Van a ver un montón de cosas y van a flipar, señoras con señores. Nada que tenga que ver con Antena 3, con La Sexta o con Televisión Española. Secuelas graves tras las vacunas COVID-19. ¿Por qué algunas personas las han sufrido? ¿Por qué algunas personas las han sufrido? Bien, señoras con señores, voy a transcribirles a todos ustedes oralmente este artículo, porque probablemente muchos de ustedes no tengan acceso a la revista Cartacia, papelera. Secuelas graves tras las vacunas COVID-19. ¿Por qué algunas personas las han sufrido? Estudios recientes apuntan a un abanico de secuelas raras y de difícil tratamiento que algunas personas han desarrollado tras la vacunación de la COVID-19. Nos lo cuentan científicos y especialistas de distintos hospitales españoles, investigadores de la Universidad de Yale, el Instituto Médico Howard Hughes o el Centro Médico Cedars-Sinai de Estados Unidos y los propios afectados. Bien, señoras y señores, todos estos centros que han nominado, por supuesto, son centros que se avienen a informar de manera absolutamente controlada, es decir, demolición controlada, puesto que hay fenómenos que ya evidentemente no podemos silenciar ni tan siquiera con nuestra arma elemental de desinformación, que son los medios de comunicación absolutamente comprados y untados, puesto que es imposible ponerle puertas al campo, estamos conminados a empezar a aceptar la realidad bajo un filtro en que la gente pueda digerirlo sin explotar en el odio, la rabia, el sentimiento de venganza y el deseo de justicia que propia y debidamente deberían demostrar tras el aumento solamente en Europa de prácticamente un 20% de mortalidad tras la campaña de vacunación global. Y les estoy hablando solamente de Europa. Veamos cómo la prensa oficialista está intentando hacernos tragar esta píldora silentemente y resilientemente. Al igual que todas las vacunas Comirnaty, recuerden ustedes, es el nombre que la Pfizer, cuando empezaron a surgir los efectos nocivos, tóxicos, secundarios de su producto en el mercado, sintieron la necesidad de tener que silenciar que toda esa debacle tóxica tenía que ver con su propia casa farmacéutica, cambiaron la nomenclatura de su producto inocular, vaccinatorio, la vacuna, ¿para qué lo vamos diciendo esta palabra? Seguramente que ya me van a cerrar otra vez YouTube cuando suba este vídeo, pero la voy a decir, pues me da igual, abriré otro YouTube, el quinto. Una vez más, Comirnaty es el nombre con el cual se rebautizó Pfizer para que no se relacionara directamente los efectos intoxicantes de su producto con su casa farmacéutica, de la misma manera en que Convergència i Unió, aquí en Cataluña, CiU, se cambió el nombre a Partit Democràtic de Cataluña cuando surgieron todos los escándalos de corrupción relacionados con el 3%, con el cas Palau, etcétera, etcétera. Sí, señoras y señores, es exactamente la misma praxis. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Y es por ello que paso a relatarles este artículo. Revista muy interesante. Al igual que todas las vacunas Comirnaty, Pfizer, pueden producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Es lo que puede leerse en la última actualización con fecha de 1 de septiembre de 2023 de la ficha técnica del fármaco de RNA, es decir, vacunas ARN, que Pfizer, Comirnaty, BioNTech comercializa desde diciembre de 2020 en nuestro país para vacunarse frente a la COVID-19. Dos de las reacciones graves que menciona son miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, y pericarditis, inflamación del revestimiento externo del corazón. Existe un mayor riesgo tras la vacunación con Comirnaty, Pfizer. Los datos disponibles indican que la mayoría de los casos se recuperan. Algunos requieren soporte de cuidados intensivos y se han observado casos mortales. Casos mortales. Recuerden ustedes que en cualquier praxis para comercializar y dar la licencia comercial a un fármaco, en el momento en que la administración de dicho fármaco supera 25 casos mortales, 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 25, 25 casos mortales, el fármaco viene automáticamente suspendido en términos de comercialización y de distribución. 25 muertos bastan en las praxis oficiales farmacológicas para no emitir una licencia comercial de un fármaco. Bien, existe un mayor riesgo tras la vacunación con Comirnaty, Pfizer. Los datos disponibles indican que la mayoría de los casos se recuperan, algunos requieren soporte de cuidados intensivos y se han observado casos mortales. Reconoce el documento entre sus más de 500 páginas, que puede consultarse en la web de salud pública de la Comisión Europea relativa al registro de medicamentos. Déjenme que les dé otro dato antes de continuar con este artículo. La propia Agencia Europea del Medicamento, como también la BAERS, que es el equivalente de la Agencia Europea del Medicamento en Estados Unidos, parten del presupuesto de que no existe ni un 1% de reportes de efectos secundarios de un fármaco, es decir, que todas las denuncias estadísticas que la Agencia Europea del Medicamento y la BAERS recogen, tanto en Estados Unidos como en Europa, no representan más que un 1% de las incidencias reales de daños que puedan haber sido provocados por dicho fármaco. Es decir, que si en las estadísticas de estos organismos sucede que hay un 10% de reportes de daños causados por un fármaco, ustedes deben multiplicar por 100 la cifra que le especifiquen. Por lo tanto, si a ustedes le dicen han muerto 50 personas por los efectos secundarios de dicho fármaco, colóquenle ustedes 2 ceros y tendrán que en realidad los que han muerto son 5.000 individuos por dicho fármaco. Bien, esto es una matemática básica de los organismos de recopilación de daños y efectos secundarios que yo constituyo, creo, que deben ustedes tener en cuenta a la hora de multiplicar las cifras que van a ser descritas en este artículo por primera vez de prensa oficialista. Señores, algunos requirieron soporte de cuidados intensivos y se han observado casos mortales, bla, bla, bla. Los catalogan como efectos muy raros, que pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas. 1 de cada 10.000 personas. Apliquen la regla que ellos mismos estipulan de la carencia de las cifras y de los reportes de los daños. Si les están diciendo que 1 de cada 10.000 personas han sufrido un daño, tienen que poner 2 ceros delante de ese 1. Bien, continuamos. En España está vacunada contra el COVID-19 el 92,8% de la población mayor de 12 años, según el Ministerio de Sanidad. Cifras del Ministerio de Sanidad que también podrían ponerse en duda, pero vamos a aceptarlas como tales, porque incluso en la época en que yo denunciaba las mentiras estadísticas televisivas sobre las muertes del COVID,
antes de la campaña de vacunación, yo era sistemáticamente eliminado de las redes sociales y lo único que hacía era publicar pantallazos del Boletín Oficial del Estado y de la red del Instituto Nacional de Estadística desde la propia página del Ministerio de Sanidad, con lo cual se encontraba uno con esta disonancia, ¿no? ¿Por qué me censuran una noticia que ellos mismos están publicando en sus propias redes institucionales? Continuemos, señoras con señores. En España está vacunada contra la COVID el 92,8% de la población mayor de 12 años, según el Ministerio de Sanidad. 26,5 millones de ellos con la vacuna Comirnaty, Pfizer, léase Pfizer, donde se escribe Comirnaty, la más utilizada con mucha diferencia en nuestro país, de acuerdo con el informe de gestión integral de la vacunación COVID. Un sencillo cálculo apuntaría a que hasta 2.650 españoles podrían haber padecido inflamación del corazón a causa de la inoculación solo con el fármaco Comirnaty, Pfizer. 2.650, aplique la regla del 1%, esto haría 265.000 personas dentro de sus propios registros hace 2 años. Hace 2 años. La campaña de vacunación global inició a principios, enero-febrero, en este país del año 2021. Estamos en el año 2024, más de 2 años. Más de 2 años. Nadie puede negar que las vacunas frente a la COVID-19 tienen sus efectos adversos, y es muy importante resaltarlos y reconocerlos para poder investigar por qué sucede esto y por qué en ese grupo de pacientes, señala dicha revista, el hematólogo Francisco López, coordinador del área de trombosis y homeostasia del Hospital Universitario de Málaga, no estamos diciendo que no hay que vacunarse, por el amor de Dios, solo queremos entender los efectos severos que se han observado en una parte de la población para poder prevenirlos si llega otra pandemia el día de mañana. Cuando en 2020 los primeros casos de infectados por el SARS-CoV-19 comenzaron a llegar a su hospital, observaron que había un aumento de trombosis en los contagiados del peor pronóstico. Meses después, con las primeras vacunas, la literatura científica comenzó a identificar algunos casos de recién vacunados que también desarrollaban trombos. Vacunados que ni tan siquiera supuestamente habían sido contagiados por ese virus, que en el momento de inocularse sufrían los síntomas que se atribuían a dicho virus. Es decir, me voy a poner un preservativo en la polla para ser triplemente fecundo. No sé si ustedes entienden la sarcástica metáfora. En marzo de 2021, la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine publicó 3 estudios que daban la voz de alerta sobre personas antes sanas que desarrollaron trombosis con trombocitopenia después de la vacunación inicial con vacunas de vectores no replicantes de adenovirus, sea AstraZeneca, Johnson & Johnson o Comirnaty Pfizer, es decir, todas ellas. Todas las vacunas basadas en la tecnología ARN, según citaba el primero de ellos. Sin embargo, era un tipo diferente de trombocitopenia mucho más rara que no estaba inducida por la heparina, sino por la vacuna del COVID-19. Una tendencia a la trombosis inducida directamente por la vacuna del COVID-19. Señoras con señores, es muy interesante. No es la revista Salud Pública, que ya denunció esto en el año 2020 y fue absolutamente retirada del mercado, de la cual les hablaré en otro vídeo. Porque al César, lo que es del César. Bien. Se localizaba en zonas poco frecuentes para la trombosis, como los senos venosos del cerebro o las venas abdominales, es decir, los casos de trombosis originados tras la vacunación del COVID-19 se originaban no donde normalmente personas que tienen problemas circulatorios originan trombos, sino en lugares absolutamente abnormales dentro de lo que es la patología de la trombosis.
Recuerda al doctor López, que además es investigador de hematología en el Instituto de Investigación Bioquímica de Málaga. Hoy en día en la comunidad científica no hay duda de que provoca en algunas personas lo que se ha bautizado como trombosis con trombocitopenia inducida por la vacuna. VITT por sus siglas en inglés. Trombosis con trombocitopenia inducida por la vacuna, 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 inducida por la vacuna. VITT por sus siglas en inglés. Lo reconoció la Agencia Europea del Medicamento respecto a AstraZeneca en abril del 2021 en un comunicado donde por otra parte sopesaba que el beneficio global era superior al riesgo. 2021, señoras con señores. Hasta ahora sabemos que la VITT, trombosis con trombocitopenia inducida por la vacuna, ocurre en casos de 1 de cada 100.000 vacunados. 1 de cada 100.000 vacunados. Apliquen su propia regla del 1%. Cuando dicen 1, están hablando de 1.000. 1.000 casos por cada 100.000 vacunados, y estas son cifras absolutamente restringidas y absolutamente miradas a silenciar la debacle que estamos presenciando. Según las cifras más conservadoras, ya ellos mismos lo dicen, recogidas por un estudio realizado en Estados Unidos entre diciembre de 2020 y agosto del 21, publicado en Annals of Internal Medicine. Lo malo es que estos casos inducidos por la vacuna son potencialmente letales. Son potencialmente letales. Bien, pero ¿cómo saber si una trombosis fue causada por la vacuna COVID o si fue una mera causalidad coincidente en el tiempo con la inoculación? Vean ustedes que estamos hablando de la trombosis, todavía no hemos pasado a hablar de la miocarditis y de los infartos o aquello que llamamos popularmente repentinitis. Desde 2021 existen unos criterios médicos claros para diagnosticar la VITT, es decir, los trombos inducidos por la vacuna. Nos cuenta el hematólogo. Primero, los primeros síntomas deben aparecer dentro del primer mes tras la vacuna. Segundo, los trombos pueden detectarse con las pruebas de imagen habituales. Es decir, que si usted sufre una trombosis, más allá del primer mes tras el momento en el que usted se ha inoculado, inyectado, ya no van a considerar directamente que exista una correlación entre sus trombos y la inoculación. Es decir, los síntomas deben aparecer hasta un mes después de que usted se pinche. Si aparecen un mes y 2 días después, ya no van a registrar en sus estadísticas una correlación directa entre la vacuna y sus trombos. ¿Ah? You know what I mean? You know what I mean? Nuts, nuts, wing, wing, say no more. Continuemos, señoras con señores. Los primeros síntomas deben aparecer dentro del primer mes tras la vacunación. Segundo, los trombos pueden detectarse con las pruebas de imagen habituales. También hay una bajada de plaquetas considerable de menos de 150.000 milímetros cúbicos y un aumento 4 veces por encima del límite considerado normal de dímero, una molécula cuya presencia se relaciona con la trombosis. Por último, el paciente debe tener un anticuerpo específico, el antifactor 4, anti-PF4. Este último requisito es el más difícil de comprobar porque para que los resultados sean fiables, las pruebas precisan de una técnica con el nombre de test ELISA, que no es accesible en todos los hospitales. Imagínense que con todas estas trabas que están poniendo para poder correlacionar los daños sufridos por los pacientes directamente con la inoculación, con la vacuna, con todas estas trabas, todavía los resultados finales, teniendo en cuenta la norma del 1%, que es decir, multiplique usted por 100 las cifras que le den, todavía continúan marcando una debacle tal que es absolutamente imposible de silenciar. Todas estas cifras a través de las cuales los medios de comunicación oficialistas institucionales ya se ven obligados a escribir artículos, están pasados por 4 filtros que han intentado minimizar y silenciar la incidencia real de todos los daños
irreversibles y todas las muertes causadas por este inóculo. Imagínense, levantando estos 4 o 5 filtros que ya les han obligado a hablar del tema, la debacle que han causado y están causando. De hecho, el médico, el profesor Hodgkinson, canadiense, ya dijo hace 7 meses que vamos por más de 20 millones de muertos directamente relacionados con la vacuna. 20 millones de muertos relacionados con la vacuna. Señoras y señores, eso es como follarse a la mitad de España en 24 meses. Y estamos en curso, esto continúa, esto va en progresión geométrica. Disculpen ustedes, continúo. También existe un test rápido, que es lo que se empezó a hacer al principio, pero vimos que daba muchos falsos negativos. Falsos negativos. A nosotros no nos van a hablar de falsos negativos. ¿Qué es una PCR? Sino una fábrica de falsos negativos, como su propio creador, Kary Mullis, que desapareció misteriosamente con una muerte neumológica a 4 meses de que se instaurara el inicio de la pandemia. Kary Mullis, el creador de las propias pruebas de PCR sobre las cuales la Organización Mundial de la Salud, subvencionada en un 98% por Bill and Melinda Gates y Rockefeller Foundation, instauraron un nuevo concepto de pandemia, alterando la definición de pandemia a través de unas pruebas PCR inventadas por el susodicho Kary Mullis, que antes de morir en circunstancias precipitadas advirtió que no servían para identificar ni positivos ni negativos de ninguna enfermedad. Es decir, que ya estamos hablando de una supuesta pandemia basada en una terminología totalmente pervertida y basada en una prueba cuyo propio inventor negó las capacidades de poder especificar la definición de una enfermedad o de una pandemia, de un positivo o de un negativo. Bien, en su momento no sabíamos esto y pedimos la oportunidad de hacer ese test ELISA a muchos pacientes que cumplían los 4 primeros criterios para diagnosticar la VITT, trombocitopenia, trombosis causada directamente por la vacuna. Algo que solo se puede hacer durante las 4 semanas tras la vacuna, que es el tiempo que tarda en degradarse y desaparecer el anti-PF4, es decir, todo aquello que fuera denunciado tras el primer mes de inoculación y en estudio prolongado tras el 4.º mes de inoculación, no pasaría ya a formar parte de sus estadísticas de muertes y enfermedad directamente relacionadas con el inóculo bastardo de la Pfizer, rebautizado en Comirnaty, o de la Janssen, o de la AstraZeneca, etcétera, etcétera. Cualquier vacuna basada en la tecnología ARN, que ya fue denunciada también por algunos de sus creadores, como el profesor Robert Malone o muchos otros, profesor Peter McCulloch, que era uno de los jefes cardiólogos de la VAERS, antes de ser absolutamente relegado de su puesto, por denunciar precisamente la toxicidad de estas vacunas. Porque estos estudios, en los que ya están revelando tímidamente lo que han hecho, no citan a todos esos profesionales de la sanidad que llevan 4 años siendo silenciados y condenados al ostracismo y que, sin embargo, eran autoridades médicas en el momento en que toda esta debacle fue ejecutada. Robert Malone, Peter McCulloch, Ryan Cole o el también pasado a mejor vida premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, que murió tachado de ser un viejo afecto por Alzheimer y que ya advirtió de que en el año 2025 un gran porcentaje de la gente que se hubiera inoculado este tóxico experimental no viviría para contarlo. Señoras y señores, es muy duro recordarlo, porque yo también tengo familiares inoculados. Bien, para los equipos de las UCIs y las urgencias es vital conocer este detalle. Si las trombosis son provocadas por la vacuna o no, si es así, a esos pacientes no se les puede tratar con heparina porque crea serias complicaciones cuando interactúa con el síndrome de trombosis causado por la vacuna, advierte este investigador. Pronto se comprobó que aplicar el tratamiento correcto sin heparina reducía la mortalidad de estos pacientes en casi un 90%, de un 50%. Un 50% de la gente que se había inoculado estaba presentando síntomas de trombosis
en gran parte mortales, están reconociendo esto en un medio totalmente oficialista. Ese tratamiento redujo de un 90% de muertes a un 50%. Pasó a ser alrededor del 5%, según recoge una revisión de estudios científica liderada por el doctor Douglas B., director del Departamento de Patología y Laboratorio Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, publicado en abril de 2023 en la revista especializada Blood. Una revista a la cual ustedes jamás tendrán acceso porque no son médicos ni doctores, ni frecuentan el ambiente sanitario. Uno de los afectados es Pedro García García, profesor de secundaria en un instituto barcelonés. Un pequeño ejemplo de trombosis, no de miocarditis y de infartos mortales, de trombosis. La hinchazón y dolor abdominal le hicieron acudir al médico en varias ocasiones hasta que 3 semanas después de la primera dosis de AstraZeneca, en este caso, se le diagnosticó trombosis pulmonar y fue operado de urgencia. Al día siguiente le detectaron también un trombo en la vena porta mesentérica que da entrada al hígado, además de una llamativa bajada de plaquetas. Estábamos a mediados de marzo de 2021, cuando todavía no estaba recogido este grave efecto adverso de la vacuna. Gracias a la rápida intervención de los médicos y a su destreza en el diagnóstico pudieron salvarle la vida. Sin embargo, pasó 1 año y medio de baja y aún hoy sufre secuelas hepáticas. Los casos han aparecido en su mayoría por debajo de los 60 años. Se trata de una reacción adversa a la vacuna vectorizada con adenovirus, AstraZeneca, Janssen en este caso, ante la que los profesionales sanitarios deben estar especialmente atentos. Alertaba un comunicado que la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas envió a los profesionales sanitarios el 25 de abril de 2021 con el título de Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de eventos trombóticos tras la vacunación frente al COVID-19 en cuanto al origen o la razón por la que a unos vacunados les sucede y a otros no. En este momento no es posible determinar los factores de riesgo para la aparición de estas reacciones adversas, reconocía la FACME, que es esta Asociación Científica Médica Española. Bien, señoras con señores, efectivamente ya se han oído hablar, ya hemos hablado muchas veces de los lotes aleatorios, que son como la firma, son como la feria. Ustedes van a una feria, se pillan un boleto, y si les va bien, cantan bingo o línea. Bien, en este caso es lo mismo, pero al revés. Si tienen ustedes suerte, se van al otro barrio. Lo que sabemos es que la vacuna estimula la producción de anticuerpos por nuestro sistema inmune. Bien, señoras y señores, esta es la teoría de la proteína Spike, de la cual reniegan todos aquellos que hablan pues de la teoría del grafeno, que no tiene, a mi entender, porque está reñida con la producción autoinmune de la proteína Spike. La debacle es absolutamente compatible. Estamos follados por delante y por detrás. Esto, señores, esto es una double penetration. Es una doble penetración. Por tanto, dejen ustedes de enfadarse o de pegarse hostias entre ustedes. Yo soy de la Spike, yo soy del grafeno. No, ustedes son de los que saben que nos han intoxicado, nos han envenenado. Continuemos. Primero los linfocitos T y estos a su vez a los linfocitos B que combaten el virus. A partir de ahí la teoría más aceptada para explicar el TT y B, siempre continuando solo con la trombosis, es que además de estos se pueden crear otro tipo de anticuerpos que actúan contra las plaquetas, alterándolas y haciendo que tengan más agregabilidad. Cuando se agregan o juntan entre sí aparece el trombo y además baja el conteo general de plaquetas en sangre, nos explica dicho hematólogo. Mientras tras un ingreso de 5 semanas, Pedro García, el señor desgraciado de que hablábamos antes, salió del hospital decidido a no quedarse de brazos cruzados. Intentó encontrar a las personas que hubieran pasado por lo mismo, pero ni la televisión ni la prensa decían nada de que hubiera efectos secundarios graves en referencia a la vacuna. Recuerda, fundó la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, solamente en este caso, de la que es presidente y que hoy reúne a 95 socios. El 28 de febrero del 2022 compareció ante la Comisión de Investigación de las Vacunas COVID-19 en España.
Sus peticiones fueron tenidas en cuenta en el documento de conclusiones aprobado por mayoría de votos en el Congreso de los Diputados y publicados el 26 de abril de 2022 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Publicaciones que ustedes obviamente desconocen porque ni son publicitadas por la televisión, a pesar de la importancia que significan para su propia salud y su propia decisión a la hora de volver a confiar en estos grandísimos hijos de la gran puta, pero que sin embargo están registradas oficialmente. Ellos no esconden nada, señoras y señores. El diablo no esconde, el diablo sugiere, y el diablo está en los detalles. A la luz de las reacciones adversas que las vacunas anti-COVID han podido causar, recomendamos evaluar la necesidad de medidas de acompañamiento a las personas afectadas como asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y servicios de rehabilitación, dice el citado informe del Congreso. Asimismo, recoge de la necesidad de promover estudios sobre potenciales reacciones adversas a las vacunas frente a las consecuencias a largo plazo de la salud de las personas afectadas por dicho inóculo. Dentro de esas secuelas, aparte de las relacionadas con el sistema cardiovascular, en julio de 2023 un artículo publicado en Science se enfocaba en otros grupos de síntomas. Pasemos a lo bestia, señores. Un amplio abanico de patologías raras, difíciles de catalogar y muy parecidas a las de la COVID persistente. La COVID persistente es como el asintomático. No, usted no tiene ningún síntoma de enfermedad, está absolutamente sano. Sin embargo, usted está enfermo, porque es asintomático. Es decir, aunque usted está sano, está enfermo, porque usted es asintomático, con lo cual pínchese y consuma nuestros productos. Señoras y señores, es el crecepeo del Far West. Estamos sometidos a un gobierno que promueve los intereses de una secta, logia farmacológica, tiene sus componentes esotéricos de los cuales ya hemos hablado, y que tienen unos planes que van más allá incluso de la propia monopolización del sector sanitario. Sin ir más lejos, el sector alimentario, que está directamente relacionado con el sector sanitario. El sector alimentario parece que se ha despertado, pero todavía no acaba de correlacionar lo que significa que estén arruinando el Producto Interior Bruto de los países y estén arruinando su sector primario. Parece que todavía no acaban de relacionar lo que significa eso con lo que significa también el decreto fraudulento de pandemias, la obligatoriedad o la presión violadora de derechos básicos constitucionales y humanos para consumir fármacos, o teorías falsarias, falaces y terroríficas como las del cambio climático y el calentamiento global. Parece ser que el sector alimentario, que finalmente ha despertado, no acaba de correlacionar que todo forma parte de un mismo plan unitario, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo, señoras y señores. Dentro de estas secuelas, aparte de las relacionadas con el sistema cardiovascular, en julio de 2023, un artículo publicado en Science se enfocaba en otros grupos de síntomas, un amplio abanico de patologías raras difíciles de catalogar y muy parecidas a la COVID persistente. Pueden ir desde cansancio crónico, escuchen ahora, cansancio crónico y jaquecas, hasta dolencias severas que han cambiado la vida de las personas que las padecen, llevándoles en muchas ocasiones a una incapacidad laboral, entre ellas dolores intensos, fatiga extrema, pinchazos u hormigueos, insensibilidad en brazos o piernas, espasmos, inflamación, debilidad muscular, altibajos pronunciados en la presión sanguínea o en la temperatura corporal, niebla mental, dificultad para concentrarse, intolerancia al ejercicio, y pasaremos a lo gordo, repentinitis y muerte. Señoras y señores, estas reacciones están entre las más frecuentes que recoge el estudio Listen de la Universidad de Yale, dirigido por los profesores Yale Harlan Krumholtz, cardiólogo, y la inmunóloga y epidemióloga Akiko Yawasaki, también investigadora en el Instituto Médico Howard Hughes. Su objetivo es buscar la correlación entre los síntomas y los perfiles inmunológicos de los pacientes. Es decir, entender por qué unas personas se enfermaron de forma crónica tras la vacuna COVID-19 y otras no. ¿Por qué unas personas se enfermaron de forma crónica
tras la vacuna anti-COVID-19 y otras no. Como señala el doctor César Caraballo, no es el Carballo este miserable que sale por la tele, el todólogo, es otro señor de Yale, después hablaremos de él, coordinador del programa. Todo esto es tan reciente que todavía no da tiempo a que surjan expertos en patologías posvacunales. Por eso el punto de partida de nuestro estudio es escuchar a las personas que las experimentan y recoger esa información para poder contribuir a encontrar diagnósticos y tratamientos. Por el momento, LISEN, esta asociación, reúne a 2.400 participantes de más de 25 países. Para entrar a formar parte de sus voluntarios hay que inscribirse a través de su web, responder un formulario y compartir historias médicas y cualquier otro dato relevante sobre su salud. Por cuestiones de regulación, solo los residentes en Estados Unidos pueden enviar muestras de sangre y saliva para su análisis. Es decir, los estudios que están haciendo para probar la correlación entre muerte y enfermedad y la vacunación pasa por individuos que ya tienen que pasar por una serie de filtros para poder ser aceptados como testimonios del daño que han sufrido por la vacuna. ¿Se dan ustedes cuenta de la cantidad de filtros que colocan para poder minimizar sistemáticamente todo el daño que ha causado y generado la industria farmacéutica de forma absolutamente prevaricadora, criminal, instigadora de terrorismo contra la salud pública y de atentado contra la susodicha? Y aún así la verdad está saliendo a flote. A pesar de todos esos filtros, intentando poder hacerle la cobra a la legislación que los condena por prevaricadores, a pesar de todo, a pesar de todos esos filtros, el horror y la barbarie está saliendo a la superficie. Imagínense, eliminando todos esos filtros con los cuales están intentando taparse el culo, el auténtico genocidio al que estamos asistiendo, que supera con creces cualquier otro episodio de magnicidio humano que ha sufrido esta especie en la historia de la humanidad. Continúo. Se trata además de un estudio longitudinal a largo plazo. Queremos seguir durante años a los participantes para ver cómo cambian sus síntomas, cómo estos afectan a sus vidas, nos confía este investigador. Su estudio promete sacar a comienzos de 2024 los primeros resultados que comparan inmunofenotipos de personas que padecen síntomas postvacunales con los de quienes no los tienen. A pesar de su ambiciosa iniciativa, los investigadores reconocen que es un tema delicado. Por supuesto que es un tema delicado. Hay millones y millones de dólares y de euros investidos en el silencio de todos estos profesionales que se han dejado comprar para silenciar esta absoluta debacle, este genocidio maltusiano al cual estamos siendo sometidos desde el año 2020. Imagínense lo delicado que es. Por no mencionarle sencillamente que si usted se niega a cobrar, es decir, si usted se niega a ser silenciado a través de millones, sencillamente le retiran la licencia, le difaman, le apartan de su propio terreno profesional y lo exterminan profesionalmente. Es el caso de Luc Montagnier, que incluso fue muerto bajo una total campaña de denigración, un señor que fue premio Nobel de Medicina, muerto tras una campaña de denigración para destruir toda su reputación científica, o de los sanitarios que todavía continúan haciendo conferencias, digamos, fuera del sistema, como Ryan Cole, Peter McCulloch, Robert Malone, etcétera, etcétera, que llevan denunciando esto desde hace 4 años y que son también menospreciados por una parte de la así llamada disidencia, porque se ha generado esta especie de tigres leones, todos queremos ser los campeones, están los que hablan de la proteína spike y están los que hablan del grafeno. Señoras y señores, dejen ustedes de dirimir sobre cuál es el arma del crimen, como en el Cluedo, ¿no? ¿Quién ha asesinado? ¿El mayordomo con un martillo o la dama del café con un trapo? Señoras y señores, hay un asesinato.
Eso es lo primero que hay que dirimir. Eso es lo primero que hay que dirimir. Bien. A pesar de su ambiciosa iniciativa, los investigadores reconocen que es un tema delicado, pues hablar de efectos secundarios podría ser usado por los negacionistas para incitar a la gente a no vacunarse. Contesta a esta revista una entrevista al doctor Harlan Humboldt, director del estudio. Su postura, sin embargo, es clara. Yo no entro en política. No entro en política. Creo que millones de personas se han beneficiado de las vacunas. Y sé que algunas desarrollan patologías tras vacunarse. Y sé que algunas desarrollan patologías tras vacunarse. Deberíamos tomarlas en serio y ver cómo podemos ayudarlas. Porque si no lo hacéis, os van a linchar. Os van a putamente linchar, colegas. Deberíamos tomarlas en serio y ver cómo podemos ayudarles. Deberíamos tomarlas en serio. Deberíamos enfocarnos en este problema como médicos y científicos y no dar la espalda a la gente que está sufriendo. Esa gente que está sufriendo debe ser ese 16% de aumento del índice de mortalidad solamente en Europa. ¿Verdad? A nivel mundial se habla ya de un 40%. Debemos buscar respuestas a la causa de ese daño y desarrollar estrategias para mitigarlo, eliminarlo y prevenirlo, asegura Humboldt. Algunos de los afectados podrían encajar dentro de la neuropatía de fibra fina, provocada por daño severo en las fibras nerviosas de pequeño diámetro, que produce dolor y afectación del sistema nervioso autónomo o vegetativo, encargado de regular todo lo involuntario del cuerpo. Enfocar la visión, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tubo digestivo, el urinario. En pocas palabras, os han jodido todo el cuerpo de arriba abajo, oiga. De la última punta del cabello hasta la última punta de la uña del dedo meñique del pie. Prima hermana de la anterior es otra dolencia escurridiza, poco conocida y debilitante, el síndrome de taquicardia ortostática postural crónica, uséase POTS, POTS, una disautonomía que puede resultar en fatiga incapacitante, mareos, aturdimiento, niebla mental, vista borrosa, entre otros síntomas. Lo mismo ocurre con la encefalomielitis miálgica, enfermedad que limita al 50% las capacidades físicas y mentales del paciente, según la especialista Eva Martín Martínez. Tras la vacunación la padece el 8%. Apliquen ustedes la regla del 1% y verán que es un 100% de la gente que ha vivido esos episodios de manera más o menos amable o aguda, pero no se ha librado ni Dios. Ni Dios. De los 127 integrantes de la agrupación AVC19, colectivo de afectados por las vacunas COVID-19. Una de ellas es la veterinaria valenciana de 48 años, Celia Piquer. Su diagnóstico, EM postvacuna COVID en grado severo, según comprobamos en el informe médico que muestra a esta revista, realizado en un hospital público valenciano. Desde marzo de 2021 soy completamente dependiente. Cuando salgo tengo que ir en silla de ruedas. No puedo hacer un trayecto de más de 10 minutos andando, nos dice. Otros afectados sufren patologías raras del sistema nervioso, como Cazalla Socorro, sociosanitaria de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años. Tengan en cuenta que estos son testimonios de sociosanitarios, son enfermeras y enfermeros que están sufriendo los efectos secundarios de la vacuna y por eso les están escuchando, porque trabajan en el sector sanitario. Si esas denuncias hubieran sido efectuadas por personajes de a pie, ni tan siquiera habrían recibido la más mínima atención. Imagínense lo que está sucediendo a su alrededor, señoras y señores. Estamos asistiendo a la peor operación de exterminio efectuada en la historia de la humanidad. Cazalla Socorro, 34 años, Palmas de Gran Canaria, sociosanitaria. El mismo día que me vacuné, la pierna dejó de moverse, ya no me respondía, no la sentía. Empecé a tener dolores continuos en todo el cuerpo, noche y día, nos cuenta
No le fue fácil conseguir el diagnóstico que hoy, tras 2 años de hospitalizaciones, 2 años de hospitalizaciones, puede mostrar a esta revista. Neuritis, inflamación de los nervios post-vacunación COVID-19. Post-vacunación COVID-19. Según explica, muy interesante, la doctora Eva Martín, que trabaja en el Hospital Manises de Valencia, es conocido que las diautonomías, como el POTS, ese síndrome del que hablábamos, y la neuropatía de fibra fina, son provocadas muchas veces por virus como el de la polio o Lyme. Son comunes en los síndromes postvirales. Por tanto, no sería raro que hicieran acto de presencia cuando un paciente ha estado en contacto con el SARS-CoV, ya sea por infección o por vacunación. Ya sea por infección o por vacunación. Es decir, teniendo en cuenta que un virus que ni tan siquiera ha sido secuenciado pudiera generarle determinados síntomas, resulta que en el momento en que usted se ha vacunado, obligado por esa presión social a la que estuvimos sometidos durante 2 años, haya desarrollado precisamente todos los síntomas que ellos describen como COVID-19. Son secuelas, eso sí, que ocurren solo en un pequeño porcentaje de la población. 1%, 100%. Aunque aún no disponemos de cifras exactas, no quiere decir que la vacuna produzca EM o POTS a todo el mundo. Solo significa que a esas personas en concreto les ha provocado un daño colateral que no queríamos ni esperábamos. Necesitamos estudiar por qué, para poder tenerlo en cuenta cuando haya que vacunar otra vez. La próxima vez se va a vacunar tu puta madre, hijo de la gran... Continúo. Por lo pronto, a los cardiólogos Alan Kwan y Susan Cheng, investigadores del prestigioso Hospital Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, se les ocurrió hacer un análisis estadístico de la incidencia de POTS en relación con la vacuna y con la infección COVID. Después de estudiar la base de datos de salud de 285.000 personas de la zona de Los Ángeles, California, encontraron que las probabilidades de padecer esta enfermedad crecía nada menos que un 33%, nada menos que un 33% en los 3 meses posteriores a la vacunación COVID, comparado con esas mismas probabilidades antes de la inoculación. Es decir, esos síntomas aparecieron y aumentaron en un 33% en aquellas personas sanas que se inocularon para prevenir la supuesta enfermedad del COVID-19. ¡Qué mal negocio, señoras con señores, para ustedes, no para las casas farmacéuticas! En total hubo 2.581 nuevos diagnósticos de POTS en la muestra analizada tras la vacuna, mientras antes solo había 1.945. La incidencia también subía, en este caso, un 52% tras la vacunación. Las conclusiones de este estudio publicado en Nature Cardiovascular Research en diciembre de 2022 apuntan a una correlación de ambas situaciones: padecer COVID-19 o haberse vacunado de COVID-19 significaba prácticamente lo mismo. Es decir, vacunarse significaba contraer ese COVID-19 del cual hablaba, esa pandemia basada en una organización subvencionada en un 95% por la Bill and Melinda Gates Foundation y la Rockefeller Foundation, sobre la base de unas PCR que su propio creador, Karen Bullis, dijo que era absolutamente disfuncional para definir una pandemia o, sin ir más lejos, el negativo o el positivo de una enfermedad. ¿Entienden ustedes el horror al que nos estamos enfrentando? El síndrome de Guillain-Barré es otra enfermedad rara que se ha detectado como posible efecto secundario de las vacunas anti-COVID. En él, el propio sistema inmune daña las neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. En septiembre de 2023, la revista BMC Neurology publicó una revisión sistemática de estudios científicos hechos hasta la fecha, donde analiza 15 historias clínicas de personas que han experimentado los primeros síntomas durante los 14 días siguientes a la inoculación.
en el 46,7% de los casos con la vacuna Comirnaty, Pfizer. En concreto, se enfoca en un subtipo de Guillain-Barré, el síndrome Miller-Fisher, caracterizado por falta de coordinación en los movimientos, ataxia, falta de reflejos en los tendones, arreflexia e incapacidad de mover el globo ocular, oftalmoplegia. La franja de edad iba desde los 24 a los 84 años y solo el 40% logró recuperarse gracias a los tratamientos según los resultados de este trabajo. Señoras con señores, continuamos en el próximo vídeo. No pierdan huella, porque lo que viene todavía es mucho más terrorífico. Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomáticos, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y caceretas con bisagra. En este su programa, su perfil número 140-139, censurados en Canarias, segunda parte de por qué y cómo la prensa oficialista está empezando a cantar la traviata delicadamente, diplomáticamente, ya que le están viendo las orejas al lobo. Es decir, como no se pueden poner puertas al campo, hay una serie de realidades que ya no pueden silenciar ni tan siquiera bajo esa campaña permanente subvencionada con millones y millones de euros por parte de la Unión Europea, que no es más que uno de los tentáculos de la logia de los diablos cojuelos de la que siempre les hablo. No pueden silenciar, no pueden poner puertas al campo a una realidad que ya sale a flote, absolutamente imposible de silenciar, de ensordecer, ni tan siquiera con todas las mentiras mediáticas a la cual estamos cada día sometidos a través de los medios de comunicación institucional. Verbigracia, Televisión Española, Antena 3, La Sexta, Telecinco, you name it, y cualquier firma periodística de tirada nacional. Bien, básicamente, continuamos. Les emplazo, si no han visto la primera parte, antes de que la borren, ya he tenido la prudencia de registrarla, y si no la ven por aquí, la subiré a Odyssey, para que no se pierda ni un detalle, señoras y señores, del último número de la revista. Muy interesante, un ejemplar de una línea editorial absolutamente supeditada a las directrices de la agenda, que sin embargo han recibido órdenes para poquito a poquito ir empezando a revelar una realidad que ustedes no solamente intuyen, sino que probablemente han vivido a través de la muerte de alguno de sus familiares, los menos afortunados. Bien, segunda parte. Dentro del 60% restante de los afectados por las vacunas COVID, estaría María Collado, de 60 años, que trabajaba en una fábrica envasando naranjas en un pueblo de Castellón antes de enfermar. Soy dependiente hasta el punto de que cuando estoy sola tengo que tener una pinza larga conmigo por si se me caen las gafas. Por ejemplo, poder recogerlas porque no puedo agacharme. Cuenta a esta revista, su diagnóstico firmado por un internista de la Seguridad Social refleja un síndrome de Guillain-Barré posvacuna COVID-19, otro de esos síndromes de los más inocuos, porque todavía no estamos hablando de la muerte, de la repentinitis, de la miocarditis letal. Es el mismo veredicto que recibió Abelino Pastor, jubilado. A la semana de la inoculación empecé con dolor generalizado, más intenso en la columna, con insensibilidad y hormigueo en las extremidades, hasta que ingresé de urgencias. Recuerda, hoy sigue con revisiones cada 3 meses. Las secuelas que le han quedado son parestesias en ambos pies, entumecimiento, ardor y dificultad para caminar. Que Dios te bendiga. ¿Cómo se llamaba? Que Dios te bendiga, Abelino, querido. Porque otros más jóvenes que tú ya no sienten hormigueos, ya no sienten nada. Más que la gloriosa intensidad
del éter. Aún más aparatoso es el caso de Lucina García García, madrileña de 48 años que trabajaba como enfermera en las UBI móviles, todo testimonios de personal sanitario, por eso no han podido silenciarlos, precisamente. Y trabajaba también como profesora de enfermería en la Universidad de la Cruz Roja hasta que se puso la vacuna el 21 de febrero de 2021. Esa misma noche me fui a urgencias. Desde entonces seguí notándome extremadamente cansada y perdí la sensibilidad en los dedos. Me era imposible levantarme, estaba agotada. Así me pasé 2 años. No he podido volver a ejercer de enfermera porque no siento las manos. Esto me recuerda a Rambo. ¡No siento las piernas! No quiero hacer cachondeo porque esto es muy grave, ¿eh? No he podido volver a ejercer de enfermera porque no siento las manos. Confía a esta revista. Mi médico de cabecera, Óscar Varo, director del Centro de Salud de Galapagar, me explicó lo que me había pasado. La vacuna me había hecho un desajuste total del sistema nervioso, disautonomía, y del sistema inmune. Poco después, una internista de Puerta de Hierro, la doctora Ilduara Pintos, le diagnosticó síndrome COVID persistente tras vacunación en febrero de 2021. Síndrome de COVID persistente tras vacunación. Estamos hablando de febrero de 2021, que es prácticamente cuando se inició la campaña de vacunación global en este país. COVID persistente. También padece POTS, ese síndrome del que hablamos en el vídeo anterior. Les conmino a revisar el vídeo anterior. Me pongo de pie y me mareo. Me caigo redonda, las pulsaciones me suben y me bajan bruscamente. Y una reactivación de virus dormidos, clitomegalovirus, Epstein-Barr y herpes. No es un cuadro extraño para el doctor Francisco Mera, que se especializa en diagnóstico y tratamiento de síndromes posvirales y dirige una unidad de investigación y asistencial de COVID persistente de una clínica madrileña. COVID persistente, señoras y señores, es el sinónimo de daños colaterales por la vacuna de Pfizer, Janssen o AstraZeneca, en este caso. Las secuelas postvacunales y el COVID persistente son muy similares. ¡Oh! ¡Oh my God! Las vacunas y el COVID persistente presentan y emiten los mismos signos. ¡Oh my God! Es blanco y en botella. Es leche, señoras con señores. Hay un patrón constante de fatiga física y mental, malestar tras hacer ejercicio físico y mental, y un desgaste muy acentuado les impide en ocasiones hacer vida normal. Apunta a esta revista totalmente mediática y sistémica. Imagínense lo grave que es la situación para que hayan decidido publicar semejante artículo. En el caso del síndrome postvacunal, se añade además un componente muy neurológico, sensación de ardor, parestesias, neuralgias, con activaciones de virus pasados e inflamación crónica del tejido nervioso. Cuando hablan de activaciones de virus pasados, están hablando también de metástasis. Cánceres que en su día aparentemente habían sido mitigados y que renacen, reviven y se reproducen violentamente y de forma terminal. Es por ello que las estadísticas de cáncer también se están disparando desde febrero de 2021, fecha en la cual se inició la campaña de vacunación global del COVID, y es por ello también, quizás, que la Pfizer ha comprado los derechos de muchísimas clínicas terapéuticas relacionadas con el cáncer para poder beneficiarse de la avalancha de metástasis y de cánceres violentos que rebrotan como nuevo nicho de mercado. Es decir, su enfermedad
su muerte es el nuevo nicho de mercado de la logia de los diablos cojuelos. Esos señores con ese pin de colorines que lleva su rey Felipe VI y su presidente del gobierno, lo haya votado o no, que sería indiferente que lo hubiera votado o que hubiera votado al supuesto gerente de la oposición. Bien, señoras y señores, en el caso del síndrome postvacunal se añade además un componente muy neurológico, sensación de ardor, parestesis, neuralgias, bla, 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 bla. No soy una persona antivacunas, dice el médico que escribe este reporte sanitario. No soy una persona antivacunas, simplemente digo que hay pacientes en los que después de la vacunación han empezado una serie de síntomas y al hacerles el análisis tienen alteraciones a nivel biológico que los explican y son muy similares a los post-infecciosos. Acelera, consciente de la reticencia que en ocasiones suscita el tema. No trabajo con una opinión. No soy político, esto no va de política. Sin embargo, trabajo con datos. Con datos. Con datos. A pesar de que sean silenciados, son datos que acaban saliendo a flote. Como científico quiero buscar respuestas y como médico quiero ayudar a mis pacientes. Bien, querido amigo ético y médico, quizás si usted hubiera tenido las suficientes competencias y el suficiente respeto por el juramento hipocrático, habría empezado por no inocular una sustancia cuyos componentes no eran conocidos, respetando la praxis número 1 de cualquier estudiante de medicina, y es: no se administra a ningún paciente ningún fármaco cuyos componentes sean desconocidos, puesto que dicho paciente puede ser alérgico a alguno de dichos componentes. Mi padre era médico cirujano. Me alegro de que esté muerto, porque si estuviera vivo, San faría creus, como decimos aquí en Cataluña. Yo creo que no podría creerse lo que está sucediendo. Bien. Y es que hablar de causalidad, de afectados y efectos secundarios de la inmunización para el SARS-CoV-19 se ha convertido en una cuestión polémica que suscita fuertes reacciones y enfrentamientos. Y tan fuertes, oiga. Se han follado usted a mi padre. Y mi niño de 4 años tiene un ictus. Casi nada, oiga, casi nada. Poco a poco, con la perspectiva que da el tiempo, la ciencia todavía tendrá mucho que valorar y aprender de las luces y las sombras, de las primeras vacunas de ARN de la historia. Bien, señoras y señores, algunos de los síntomas relacionados tras la inoculación de las vacunas de Pfizer, Janssen, Comirnaty. Respecto al corazón: dolor de pecho, palpitaciones, deterioro cardíaco, inflamación del miocardio, POTS, infarto, muerte repentina. Repentino. Pulmones, tos, disnea, intercambio anormal de gases, sistema inmunológico, autoinmunidad, que se llamaba la tormenta de citoquinas, o la creación al infinito de esa proteína spike que acaba generando infarto y trombo, MCAS. Páncreas, diabetes, daño pancreático, tracto gastrointestinal, daño abdominal, náuseas, disbiosis intestinal, persistencia viral y reservorio viral. Sistema neurológico. Vamos al sistema neurológico. En un quítame allá esas pajas.
deterioro cognitivo, fatiga, desórdenes del sueño, pérdida de memoria, tinnitus. Dígamelo. Bien. Disautonomía, MCFS, neuroinflamación, reducción de la circulación sanguínea cerebral, neuropatía de fibras pequeñas y otra de gambas, riñones, bazo e hígado, órganos dañados, irreversible e indefectiblemente dañados. Vasos sanguíneos. Fatiga. Debida a, a saber, coagulopatía, trombosis venosa profunda, disfunción endotelial, microangiopatía, microcoágulos, embolia pulmonar, ataque. Sistema reproductor, porque señoras con señores, las partes nobles también merecen su atención. Disfunción eréctil. Ah, mi querido amigo Casanova, olvídese usted de sus viejas glorias. Mayor gravedad y mayor número de síntomas premenstruales. Sí, señorita, usted se preguntaba por qué me desangro como un cordero degollado en el Ramadán cuando tengo mi ciclo menstrual. Menstruaciones irregulares. Ahora quiero, ahora no quiero. Reducción de la cantidad de espermatozoides, esterilidad, por supuesto. Maravilloso. Una vacuna que no solamente te extingue, sino que si logras supervivir, extingue tu posibilidad de reproducción. Esto es el sueño de Malthus. O del padre de Bill Gates. Ferviente malthusiano. Bien, terminamos, señores. Entrevista a Alan Kwan, del Centro Médico Cedars-Sinai. Nuestro estudio sugiere un riesgo aumentado de síntomas típicos de POTS después de la vacunación. Punto. Muy interesante esta revista. Ha podido hablar con Alan Kwan, cardiólogo del Centro Médico Cedars-Sinai, que ha liderado un estudio sobre el riesgo de padecer síndrome postural ortostático, POTS. Síndrome postural ortostático tras la vacunación anti-COVID-19 en una muestra de 285.000 personas. Este subía un 33% en los 3 meses posteriores a la inoculación, según recogen sus conclusiones publicadas en diciembre de 2022 en Nature Cardiovascular Research. Los resultados de este estudio no pretenden desestimar el uso de las vacunas. Por el amor de Dios, Dios me libre, no estoy diciendo que usted no se vacune, solo le estoy diciendo que si se vacuna se va a morir. O se va a poner muy malito, sobre todo teniendo en cuenta el mayor riesgo de desarrollar POTS tras la propia infección por SARS-CoV-19. Añade. Pregunta, ¿por qué eligieron estudiar los síntomas de POTS y no otras patologías como posibles efectos adversos postvacunales? Respuesta. Durante la pandemia empezaron a hacerse públicos los primeros informes de POTS en pacientes de COVID persistente. COVID persistente es algo que aparece misteriosamente después de que usted se pincha. Ni tan siquiera después de que usted contraiga ninguna enfermedad, después de que usted se pincha. Al mismo tiempo, los hospitales con los que trabajamos empezaron a notificarnos casos de POTS en gente cuyos síntomas habían empezado tras la vacunación, pero no habían pasado el COVID, ni tan siquiera habían pasado esa enfermedad cuyo virus todavía no ha sido secuenciado. Lo digo de pasada, no me malinterpreten. Decidimos estudiarlos, aunque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Tras un análisis inicial, todo apuntaba a que había una correlación entre todas estas patologías
y la campaña de vacunación global que inició en febrero de 2021. Pregunta: ¿significa eso que la vacuna es un factor de riesgo para desarrollar POTS? Respuesta: nuestro estudio sugiere un riesgo aumentado de síntomas típicos de POTS después de la vacunación. Pero, cuando observamos eventos que han sucedido en un entorno no controlado, debemos evitar interpretar los resultados como una prueba de causalidad directa. Es decir, sí, hemos descubierto que existe una correlación directa entre la vacunación y la enfermedad, pero oiga, ¿quién nos asegura que cuando llueve uno se moja? A lo mejor se lo está usted inventando porque ha tenido una infancia tortuosa o le ha violado su padre. Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Pregunta: entonces, ¿cómo podemos interpretar los resultados de su estudio? Respuesta: yo lo interpreto como una posible, pero no definitiva, relación entre ambos factores, es decir, vacunación y enfermedad. Y espero que conduzca a investigar más sobre estas conexiones en otras poblaciones y otros sistemas de salud. Es importante ser cauto y no sobreinterpretar los resultados, ya que estudios controlados han demostrado que la vacunación COVID es segura en general. Estudios controlados. ¿Controlados por quién, señor Alan Kwan? ¿Controlados por la billetera de la Bill and Melinda Gates Foundation? ¿Controlados por la Rockefeller Foundation? ¿Controlados por la Open Society Foundation? ¿Controlados por los fondos buitre de BlackRock y Vanguard? ¿Controlados por la Pfizer, por la Johnson & Johnson, por AstraZeneca, por la Sputnik, por la madre que le parió a usted y a toda su muerta parentela? Eso ya es algo cuyo artículo no responde. Pregunta: ¿los participantes en su estudio podrían considerarse representativos de la población general? Respuesta: demográficamente, la muestra es representativa de la población de Los Ángeles. Contiene una amplia representación de distintas razas, etnias, edades, sexos y origen socioeconómico. Sin embargo, en su día, al inicio de la pandemia, seleccionamos a dos grupos de personas muy específicos: unas que habían sido vacunadas pero no habían pasado el COVID, y otras que habían pasado la infección pero no habían recibido la vacuna. Hoy en día esto sería muy difícil, ya que la mayor parte de la gente está vacunada y ha tenido contacto con el virus. Ya no vamos a saber qué es lo que ha pasado realmente. Está todo muy embarrado. Está todo muy embarrado. Pregunta: además del suyo, ¿existen más estudios que se enfoquen en síntomas de POTS como efecto adverso de la vacunación? Respuesta: que yo sepa, el resto de los estudios solo son informes de casos puntuales o series de casos. Pregunta: ¿cómo pueden servir sus hallazgos para prevenir este efecto adverso? ¿Cuál es el mecanismo detrás de la correlación POTS-vacuna? Respuesta: nosotros hemos documentado un vínculo potencial entre ambos. Pero no hemos analizado los mecanismos subyacentes. Es decir, sí, usted se está muriendo porque se ha pinchado, pero todavía tenemos que entender por qué. Es algo que todavía no se comprende. En lo relativo a la infección por COVID, algunos teorizan que tiene que ver con un daño al sistema nervioso autónomo, encargado de dirigir las respuestas inconscientes del cuerpo, como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. Si esto es así, podría esperarse una reacción similar post-vacunación. ¿Recuerdan que les hablé de un tal César Caraballo, que no es el Carballo este cute que sale en los programas de Iker Jiménez por la televisión, que un día les habla de volcanes y al otro día les habla de disfunción eréctil? Bien, este señor se llama César Caraballo, de la Universidad de Yale, y dice: queremos entender por qué a algunas personas les ha producido secuelas muy graves la vacunación COVID.
Veamos qué dice este bendito y con esto terminamos. El doctor César Caraballo, investigador de la Universidad de Yale y coordinador del programa Listen, escucha, nos habla de este estudio puntero e internacional que busca desentrañar el gran enigma de los efectos adversos en las vacunas y del COVID persistente, que es exactamente decir lo mismo, daños colaterales de la vacuna. Esto es como si usted le llama a una candidiasis los efectos retroactivos del amor. ¿Por qué unas personas lo sufren y otras no? Bien, ya hemos hablado de lotes. Todos esos médicos que están siendo silenciados llevan 4 años hablando de lotes. Estos señores todavía no se atreven, pero escuchen, escuchen. Pregunta. Su investigación comenzó durante la pandemia con el objetivo de entender la epidemiología del COVID, pero pronto su foco de atención se trasladó al COVID persistente, es decir, a los efectos secundarios, a los daños colaterales de la vacuna. Respuesta. Comenzamos a ver casos de personas que seguían con síntomas un mes tras la infección aguda. Nos sorprendió porque eran historias dramáticas de gente que estaba sana y quedaban con discapacidades muy graves. Nos propusimos reunir todas las historias clínicas que pudiéramos para estudiar su perfil inmunológico y caracterizar la enfermedad. Pregunta. Luego se toparon con una sorpresa más, relacionada con los efectos secundarios de las vacunas COVID, ¿verdad? Se toparon con una sorpresa más, relacionada con los efectos secundarios de las vacunas COVID, ¿verdad? Respuesta. Así es, así es, así es, así es. Empezamos a ver a personas que habían desarrollado síntomas parecidos al COVID persistente después de la vacuna. Y algunas de ellas no habían pasado nunca la infección. Es decir, personas que se habían vacunado sin haber enfermado de nada y empezaron a desarrollar los supuestos síntomas de esa supuesta enfermedad supuestamente llamada COVID-19. Por eso, desde enero de 2023 decidimos incluir y analizar también esta variable de estudio. Pregunta. ¿Por qué algunas personas han tenido efectos adversos tan graves y otras no? Respuesta. Es la pregunta del millón. Hijos de puta. En el estudio Listen contamos con un equipo especializado en inmunología dirigido por la inmunóloga Akiko Iwasaki, que se hace... Akiko Iwasaki... Te huelo, te deseo. Akiko Iwasaki, que se centra en analizar el perfil inmunológico de los participantes, ya sean pacientes de COVID persistente, afectados por las vacunas o controles sanos. Para ello tomamos muestras de sangre y saliva de los participantes. Pretendemos entender si hay una correlación entre ciertas características de su sistema inmune y los síntomas que padecen. En base a eso podemos prevenirlos y desarrollar terapias para tratarlos. Pregunta. ¿Cómo sabemos que esas patologías han sido causadas por la vacuna y no han surgido por casualidad después de la vacuna? Por casualidad, por convulsión espontánea, por amor al arte, por concepción mariana. Respuesta. La misión del estudio Listen no es comprobar la causalidad, sino dejar constancia de los hechos. Es decir, vamos a dejar constancia de que la gente se está muriendo. Después, saber por qué se está muriendo, ya veremos. Si nuestros patrones farmacológicos nos lo permiten, a lo mejor algún día vamos a decir algo. Aún así, tenemos algunas señales como la relación temporal entre los síntomas y la inoculación. La relación causal entre la aparición de los síntomas y la inoculación. Oigan, señores, esto en mi época se llamaba 2 más 2 son 4. Pero sigamos. Sobre todo en pacientes en cuya historia clínica previa no aparecían estos mismos síntomas. Claro, estaban sanos. Antes de que los vacunaran estaban sanos, oiga, y ahora están hechos una puta mierda.
Es normal, es absolutamente normal, oiga. O como ciertas pistas que ofrece la localización de fenotipos inmunológicos de afectados versus controles sanos. Pregunta, ya acabamos. Son dolencias que, por otra parte, son comunicadas al estudio por el mismo paciente, es decir, pacientes que denuncian que les han jodido la salud después de la vacuna. Solo en el caso de participantes residentes en Estados Unidos se analizan muestras de saliva y sangre. Solo en Estados Unidos. Aquí en Europa todavía no se analiza una mierda. ¿Y si los pacientes mienten u ofrecen una visión personal sesgada de su procedimiento? Porque, como todos ustedes saben, la gente no tiene nada mejor que hacer que mentir sobre su estado de salud. Es decir, yo voy a ir a mentir al médico y decirle que ya no puedo caminar, que tengo trombos, que me cuesta respirar, que tengo niebla mental, fatiga crónica, que a veces me estalla el corazón y creo que me va a dar un infarto, pero lo estoy haciendo sencillamente porque, oiga, como tengo carencia de cariño, voy al médico a decirles todo esto, pero miento en realidad, miento porque lo que quiero es amor. Yo lo que quiero es amor, quiero que alguien me penetre. Por eso mienten. Y la pregunta es, ¿y si los pacientes mienten o ofrecen una visión personal sesgada de su padecimiento? Respuesta. Es una crítica justa, por supuesto. Todo lo que sea dudar de los testimonios de los pacientes conviene a las farmacéuticas. Es una crítica justa. La gente puede pensar que queremos demostrar causalidad y no es así. No, la gente no, las farmacéuticas. Ustedes en sus investigaciones tienen miedo de que las farmacéuticas piensen que son un peligro para sus intereses económicos y que puedan llegar a demostrar el daño que ese producto farmacológico sin licencia sanitaria ha ejecutado sobre la población. Y por supuesto, a pesar de que ustedes puedan tener buenas intenciones a la hora de investigar, deben tener muchísimo cuidadito, porque sus propias investigaciones están subvencionadas por dichas farmacéuticas. Es decir, tú no puedes ir a echarle en cara al tío que te ha vendido la droga que eres un dragata, evidentemente. Listen se dedica nada más a escuchar a estas personas e informar lo que ellos están viviendo para que pueda estudiarse. Repitamos, los reportes de enfermedades y daños secundarios se reducen a un 1% de la realidad efectiva, con lo cual todas las cifras que estos organismos oficiales escupen son absolutamente minimizadas. Ponga usted 2 ceros delante de cualquier cifra que lea en cualquier artículo oficial y tendrá una aproximación más fidedigna de la cantidad de gente que está enferma y se está muriendo después de la inoculación de estos inóculos tóxicos experimentales, que yo diría que no son experimentales, sino que están ejecutando exactamente lo que se proponían, es decir, una reducción sistemática de la población. Pero oigan, esto lo digo yo, no me hagan caso, ustedes no me hagan caso, que yo soy solamente un pobre pintamonas, un clochard, un vagabundo, un muerto de hambre. Continuamos, no decimos que haya una relación 100% orgánica con la vacuna, no lo decimos, pero tampoco estamos ignorando a la persona que está sufriendo. Pregunta, ¿se conoce el mecanismo biológico subyacente a esos posibles efectos adversos graves de la vacuna? Respuesta. Científicos de todo el mundo siguen buscando una respuesta concluyente. Existen varias hipótesis. La más aceptada se basa en el mimetismo de los antiguos, de los antígenos, que tras la vacuna hacen que los anticuerpos ataquen al propio sistema nervioso de la persona, a proteína Spike, la tormenta de citoquinas. Es decir, están diciendo, hemos inoculado una mierda que produce una proteína que se autorreproduce hasta la náusea y que por lo tanto fatiga y estresa al sistema inmunitario hasta que revienta. Hasta que revienta. Y esa es la teoría Spike. Luego, aquí no se habla del grafeno, que podría ser absolutamente complementario con la proteína Spike. Por eso yo me digo, dejen ustedes de pegarse hostias, los grafineros y los spikeeros, porque es absolutamente complementario el daño corporal que pueden estar generando estos inóculos tóxicos. Pregunta, ¿esto cómo puede ser? Respuesta, la vacuna enseña al cuerpo fragmentos del virus, lo que se conoce como proteína Spike, para que el sistema inmune responda contra ella y la ataque.
Podría ser que en algunos tejidos del cuerpo exista una proteína similar y el sistema inmune se autoataque, la tormenta de citoquinas. Otra teoría menos probable es que en las vacunas de ARN, los antígenos, la spike, persistan tiempo después de la aplicación. Por supuesto que persisten, no solamente persisten, sino que esa vacuna de ARN, ácido ribonucleico, lo que hace es generar al infinito esa proteína que esté continuamente manteniendo en alerta al sistema inmunitario hasta que el sistema inmunitario se vuelva loco, se fatigue, pierda toda su funcionalidad, reviente y por lo tanto usted se vaya a tomar por culo, sea a través de trombos, sea a través de directamente explosiones cardíacas. Pregunta, ¿de qué síntomas estamos hablando exactamente? Respuesta, igual que sucede con el COVID persistente, puede ser mucho y muy diversos. Estamos estudiando si hay clústeres de síntomas relacionados con patrones inmunológicos, perfiles de salud de las personas concretos. Por ahora, los que se reportan con más frecuencia son fatiga incapacitante, trastornos neurológicos, dificultad para concentrarse, niebla mental, confusión y síntomas relacionados con el sistema nervioso autónomo, intolerancia al frío o al calor, neuropatía, hormigueo, cardiopatía. Pregunta, ¿por qué cree que hay tanta reticencia a hablar de efectos adversos graves de las vacunas? ¿Por qué cree que hay tanta reticencia a hablar de efectos adversos graves de las vacunas? Respuesta. En Estados Unidos las vacunas fueron centro de debates políticos y es difícil tener conversaciones racionales y compartidas sobre este tema. Es decir, la política se mezcla con la sanidad. Y cuando hablo de política hablo de economía. Es decir, de fondos buitre y de empresas farmacéuticas que pagan para que gubernamentalmente se conmine a la población a consumir esos productos farmacéuticos. Es decir, mafia y prevaricación, que es hoy por hoy nuestro gobierno multinacional. Un gobierno de mafia y de prevaricación que en esta parte del planeta se puede reducir a un pin de colorines con un logo, Agenda 2030, que proclama no tendrás nada y serás feliz. Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, Ursula von der Leyen, Yuval Noah Harari y peoncillos de a pie como Macron, Trudeau o el malogrado Pedro Sánchez. Bien, reticencia a hablar de efectos adversos. En Estados Unidos las vacunas fueron centro de debates políticos y es difícil tener conversaciones racionales y compartidas sobre este tema. Hay personas que no quieren escuchar y lo toman como una discusión política en vez de científica. Lo último que queremos los investigadores es disuadir a la población de recibir las vacunas. Por supuesto, no queremos demonizar las vacunas, pero como científicos queremos entender por qué hay algunas personas a las que se han producido secuelas muy graves. Como científicos queremos entender por qué hay un 40% de la población que está muriendo. ¡Hijos de la gran puta! Vuestra mierda de perífrasis estéticas, pedazos de cabrones, estos articulitos de mierda, estas gotitas de realidad para que la gente vaya aterrizando al genocidio al que han sido y están siendo sometidos, no son suficientes. Hijos de la gran puta, hablad claro, cobardes. Pregunta, y con esto termino. Hablar de secuelas de las vacunas suele suscitar acusaciones de ser antivacunas. Respuesta. Es un tema complejo. Y las vacunas, sin duda, han salvado a millones de personas. Las vacunas salvan vidas y han sido muy valiosas para gestionar la situación de emergencias de la pandemia. Pero como todos los medicamentos, pueden tener efectos secundarios. Queda por dirimir si esos efectos secundarios son exactamente los efectos primarios para los cuales fueron diseñadas. Buenas tardes y buenas noches